Bueno, pues muchísimas gracias. Repito, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Y para nosotros la verdad es que es pues, una alegría y un honor tener a nuestro amigo Miguel Pedrero junto a nosotros, que él va a realizar la tarea que ha preparado expresamente para este día. De él tengo que comentaros que está considerado uno de los más destacados investigadores del tema OVNI, y él a través pues, de las revistas de Onda Cero, de Enigmas, de Más Allá, donde él colabora, y es redactor además de Onda Cero, de Año Cero. Él colabora pues, con Miguel Blanco, con Bruno Carñosa, en fin, le veréis y escucharéis en casi todos los medios de comunicación donde se habla de esta serie de cosas. Él es escritor, periodista, ha publicado muchos libros, uno de los que ha publicado últimamente ha sido relacionado con las mascotas, que estuvo exponiendo aquí, que me imagino que ya va por la segunda o la tercera edición, es así, porque hay mucho interés de las personas por saber qué es lo que ocurre con ellos y cómo reaccionan desde el mundo espiritual. Y en esta tarde pues, nos va a hablar de un tema que a nosotros nos interesa mucho, y es pues, de aquellos seres que se encuentran junto a nosotros y que nos va a explicar en qué forma se comunican. Por otro lado, también él investiga sobre los contactos de aquellos seres que pensamos que pertenecen a otros planos, mejor dicho, ¿no? Y él pues, va a realizar este tema basándose en una serie de fotografías de investigaciones personales que ha realizado totalmente. Miguel, muchas gracias, ya sabes, por estar aquí, sabes que estás en tu casa y cuando tú quieras. Muchas gracias. Hola a todos, qué gusto venir con este lleno. Yo creo que con esta luz será suficiente. Hoy os voy a contar historias, ¿vale? Yo supongo que vosotros aquí hay muchos. Vale. ¿Mejor ahora? Sí. Vale. Bueno, sois miembros, o muchos de los que estáis aquí, sois miembros de una asociación espírita, ¿no? Por lo tanto, quizás tengáis más respuestas que yo respecto a estos casos. Algunos dan un poco de miedo, otros no, pero hay algunos que dan un poco de miedo. Lo primero es que quería hacer una pregunta. ¿Quiénes de vosotros creéis en la existencia de universos paralelos o de otras dimensiones? ¿Quiénes? Tenía la esperanza de que alguno dijera que no. Yo normalmente cuando ha hablado Juan Miguel del libro de las mascotas, Nos vemos en el cielo, ¿no? Que es un libro centrado única exclusivamente en visitas del más allá, pero no protagonizadas por personas fallecidas, ¿no? Que visitan a sus familiares o amigos de este lado del telón, de este mundo tridimensional, sin animales, ¿no? Animales de compañía que han compartido vida con humanos y que también se presentan ante ellos. Nosotros creíamos, cuando empezamos a escribir el libro, mi compañero Carlos Fernández y yo, que eran casos marginales, pero hemos llegado a la conclusión de que si no son tan habituales, son casi tan habituales como los otros casos, ¿no? Los que se parecen seres humanos fallecidos. Yo siempre que voy a una charla a presentar este libro, pregunto quién cree en la vida después de la vida, ¿no? Bueno, como normalmente es en foros vinculados con el misterio, con este tipo de cuestiones, la mayoría de la gente levanta la mano, pero cuando digo quiénes creen en que los animales tienen alma, sí, levantan menos la mano, ¿no? Y ya cuando les hablo de las plantas, ya me miran con cara rara. Me miran como diciendo, este que se ha tomado, ¿no? Bueno, primero os voy a hacer una pequeña explicación. La cuestión de la existencia de universos paralelos, donde puede existir alguna clase de vida, no es algo propio de ámbitos metafísicos o esotéricos, que también, sino que es una de las cuestiones que se está dimensionando hoy en día en el campo de la física cuántica, más concretamente la física teórica.
es una cuestión sobre la que se discute e incluso ha sido portada en importantes revistas científicas, ¿no? En algunas de las más importantes revistas científicas del mundo, en donde una serie de científicos, en este caso de físicos teóricos, se preguntan, porque la mayoría tienen claros la existencia de esos otros universos paralelos, la mayoría lo tienen claro, pero hay artículos en los que se preguntan, desde un punto de vista un tanto hipotético, pero siempre científico, si existe alguna clase de vida en esos universos paralelos y cómo podría ser esa vida, ¿no? Lo que os quiero decir es que esta es una cuestión muy importante, sobre la que se discute mucho en el ámbito científico, no solamente en el esotérico. Y toda esta historia empieza en la segunda década del siglo XX, ¿no? Se cuenta que un día estaba Albert Einstein en su despacho revisando las cartas que le llegaban, ¿no? Y en esa época, y ahora también, hay un grave problema, ¿no? Y es cómo vincular las dos de las fuerzas fundamentales que rigen el universo que conocemos, nuestro universo tridimensional, ¿no? Las cuatro fuerzas fundamentales son la gravedad, el electromagnetismo, la nuclear débil y la nuclear fuerte, ¿no? Esas cuatro fuerzas son las que hacen posible que exista este universo tridimensional, ¿no? Y todas ellas son un misterio, ¿no? No se sabe muy bien cómo funcionan y por qué funcionan de esa manera, ¿no? Que es uno de los grandes enigmas científicos, entre otros muchos, ¿no? Y tanto el electromagnetismo como la gravedad era muy difícil vincularlas de algún modo en una sola ecuación, ¿no? Era como si fueran dos fuerzas en universos distintos, ¿no? O algo así. Es decir, había muchísima polémica y entonces Albert Einstein abre esa carta, ¿no? Y en esa carta un oscuro matemático alemán, Theodor Kaluza, explicaba o formulaba su propuesta para vincular esas dos fuerzas, ¿no? Y la solución a esa ecuación que Einstein y otros científicos habían intentado hallar era muy simple. Simplemente había que añadir una nueva dimensión espacial. Una nueva dimensión espacial que nosotros no vemos, ¿no? Bueno, dicen que Einstein saltó de su silla, ¿no? Pensó o dijo, esto es increíble, ¿no? Esta es la solución, pero es absolutamente increíble que exista otra dimensión espacial. ¿Dónde está? Si no la vemos, ¿no? Bueno, sobre esto se discutió mucho. Einstein no lo tenía nada claro, ¿no? Aunque finalmente dio su brazo a torcer en cuanto a la existencia de universos paralelos, pero no lo tenía demasiado claro. Sobre esto se discutió mucho, pero bueno, quedó en el olvido. Era una solución, pero una solución aparentemente increíble, aparentemente, ¿no? Y en los años 70, a mediados de los años 70, se empiezan a construir los famosos aceleradores de partículas, ¿no? Uno de los grandes misterios de la física no es el macrocosmos, ¿no? Sino que es el microcosmos. ¿Qué es la materia? Nadie sabe realmente qué demonios es eso de la materia. Y entonces comenzaron a hacer un ejercicio científico. Consistía en acelerar casi a la velocidad de la luz a dos partículas subatómicas, o a la máxima velocidad que podían acelerarlas, y conseguir que una impactara contra otra y ver qué salía de ahí. Y con eso pretendían llegar a la esencia de la materia, ¿no? ¿Qué es la materia? Que nadie lo sabe. Ni siquiera hoy día nadie lo sabe. Es algo muy complicado, quizás en otra ocasión os lo explique. De hecho, Heisenberg, uno de los grandes físicos, cuando recibió su premio Nobel, ¿no?, habló sobre la conciencia, sobre el papel de la conciencia, ¿no? Para Heisenberg y otros muchos físicos de partículas, no hay diferencia entre la materia y la conciencia porque son la misma sustancia. De ese modo se puede explicar el fenómeno telepático o todos esos fenómenos de PK, de psicoquinesis, ¿no? Interacción de la mente o influencia de la mente sobre la materia, ¿no? En realidad no es que la mente interaccione con la materia, sino que en el fondo son la misma sustancia, son la misma cosa, ¿no? Y bueno, esto sería un poco más complicado, pero la base de todo esto es el papel del observador, el papel de la conciencia. Si yo no os estuviera observando, vosotros no existiríais. Esto puede parecer raro, me estoy diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Pero es así.
¿no? Es decir, así funciona el mundo. Así funciona. No se sabe cómo, ni por qué, ni para qué, pero el mundo funciona así. Vosotros sois formados por una cosa que los físicos llaman partículas subatómicas, que no saben muy bien qué son, ¿no? Estáis formados por quintillones y quintillones y quintillones de partículas subatómicas, que son a la vez onda y partícula. Claro, cosa más rara. ¿Qué es onda? Nadie lo sabe. Cuando hablamos de onda decimos que es no local. Una partícula subatómica es no local. Quiere decir que no tiene forma, que no está en ningún sitio. Como Dios, omnipresente. Es como un sentimiento. ¿Dónde está un sentimiento? No tiene forma una partícula subatómica. Pero cuando una conciencia observa esa partícula subatómica, esa onda se transforma en una partícula, aunque a la vez sigue siendo onda de dimensiones infinitas, ¿no? Es curioso, ¿no? Es decir, nuestro cerebro capta una realidad, esa realidad se ordena para nosotros y nuestro cerebro la capta de una determinada manera, pero si tuviéramos otra composición biológica, observaríamos el mundo de otra manera, porque nadie sabe realmente qué es el mundo, cómo es en verdad. Nadie lo sabe, y eso se ve en el famoso experimento de la doble rendija, que es el ABC de la cuántica. Lanzar una de partículas subatómicas, por ejemplo de fotones, a través de una rendija. Una superficie, una rendija y ver qué pasa. Y detrás colocan una placa fotográfica. Esa de partículas subatómicas pasa por esa rendija e impacta en esa placa fotográfica. Pero si ponemos dos rendijas, ¿qué pasa? Esa de partículas subatómicas pasa por las dos rendijas a la vez. Y lo que se plasma en la placa fotográfica es un patrón de interferencia. Es como unas ondas que impactaran entre sí, ¿no? Como si tiráramos dos piedras al agua, ¿no? Y esas piedras formaran dos ondas que finalmente impactaran unas contra otras y lo que forman son líneas ondulantes, ¿no? Pues básicamente eso es lo que queda plasmado en esa placa fotográfica. Pero ¿qué pasaría si pusiéramos 3 trillones de agujeros? ¿Qué pasaría por los 3 trillones de agujeros a la vez? Y formando ese patrón de interferencia, es decir, que son ondas. Aunque nuestros aparatos electrónicos y nosotros mismos los captamos como partículas para que se forme esa realidad ante nosotros. Bueno, no sé si me estoy yendo mucho. Pero así es como funciona la realidad. Así es como funciona, pero nadie sabe por qué funciona así y para qué funciona así. Pero hay una cosa clara, que el elemento principal es la conciencia. Las entidades vivientes, que somos nosotros y otros seres vivos como los animales, ¿no? Aquellas inteligencias con la capacidad de tener conciencia y observar la realidad. Si no existiera conciencia, no existiría la realidad. Fijaros hasta qué punto, ¿no? Yo cuando entré en la Facultad de Sociología, una de las primeras cosas que nos explicaron es el experimento de la doble rendija. ¿Por qué? Nos querían hacer ver la importancia del papel del observador. Y nos decían, sois igual que un físico cuántico. El físico cuántico no se puede separar de su experimento, porque él forma parte de esa realidad. En cuanto él observa esa partícula subatómica, esa partícula subatómica se transforma en algo para él. Es decir, no sabe lo que hay antes, solamente sabe lo que hay cuando lo observa. Por lo tanto, en el experimento de la doble rendija y en otros de física cuántica no hay diferenciación entre la materia que se observa y el observador, que es el científico. Uno interfiere en el otro. La sospecha, de muchos cuánticos, más que sospecha, es que son la misma sustancia, ¿no? Pues lo mismo pasa en el ámbito de la sociología. Nosotros estudiamos la sociedad, ¿no? Los sociólogos, ¿no? Los sociólogos estudian la sociedad, pero tú estás dentro de esa sociedad, ¿no? Por lo tanto, tú también estás interfiriendo en tu estudio, ¿no? En tu objeto de estudio, ¿no? Vale. Eso sí, ¿no? Bueno, empiezan con el acelerador de partículas y lo que empiezan a salir ahí, empiezan a impactar una partícula contra otra, pumba, 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 y lo que empieza a salir ahí son otra serie de partículas subatómicas. Y durante muchos años, los físicos se convierten en una especie de catalogadores de partículas, ¿no? Y llegan a la conclusión de que el mundo no puede funcionar así, ¿no? Que no puede haber infinitas partículas subatómicas, cada vez que reventaban, entre comillas. Si me estaría escuchando un físico cuántico, estaría echando las manos a la cabeza, ¿no? Es un poco más complejo, pero lo estoy explicando de un modo simple, ¿no? Y cada vez que esas dos partículas subatómicas, que varias partículas subatómicas impactaban, salían otras partículas subatómicas, ¿no? Aquello no podía ser. Y a partir de ahí, un grupo de cuánticos recupera esa tesis de Theodor Kalb, ¿no? La existencia de otras dimensiones espaciales, ¿no? Temporales. Y empiezan a darse cuenta que esa puede ser la solución, ¿no? Y hoy en día es la teoría más aceptada, ¿no? Es decir, es la teoría ortodoxa, ¿no? Lo que os voy a explicar, que es tan increíble, es la teoría ortodoxa que defienden la mayoría de los físicos cuánticos, ¿no?
la mayoría de ellos están vinculados a lo que se llama la teoría de cuerdas, ¿no? Que luego ha dado lugar a otras muchas, branas, etcétera, mucho más complejas, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí. Pero desde el punto de vista de estos científicos lo explican mediante un símbolo. Esto es muy complicado, ¿no? No lo entienden ni ellos, que son mentes privilegiadas, ¿no? Como para entenderlo ya, ¿no? Pero ellos lo explican de un modo muy gráfico. Ellos dicen que la realidad son como cuerdas. O sea, las partículas subatómicas, que son no locales, ¿no? Cuando se vinculan con nosotros con una conciencia, vendrían a ser una especie de cuerdas. Y dependiendo del modo de vibración de esas cuerdas, nuestros aparatos electrónicos captan una u otra partícula subatómica. Pero fijaros, en realidad no es que existan diferentes partículas subatómicas, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Es decir, es esa onda de dimensiones infinitas o esa entidad no local, si le podemos llamar así a las partículas subatómicas, ¿no? Es como la cuerda de una guitarra, ¿no? Que podemos, tocando esa cuerda, ¿no? Podemos lograr infinitas melodías, ¿no? Pero la cuerda es una. Un poco funcionan así las partículas subatómicas, ¿no? Es una cuerda, pero dependiendo de su modo de vibración, nuestros aparatos captan una u otra partícula subatómica. Pero para validar la teoría de cuerdas, esas cuerdas se tienen que mover entre 10 y 26 dimensiones. Imaginaos. Es decir, que de algún modo la materia, la esencia de la materia está vinculada con otras dimensiones del espacio-tiempo. Si no existieran esas otras dimensiones del espacio-tiempo, no podría existir la realidad, la materia, ¿no? Fijaros cosa más complicada. Y luego hay una cuestión curiosa, y es que no se hubiera llegado nunca a la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es un salto de 100 años, ¿no? Es como si los físicos hubieran dado un salto repentino de 100 años, saltándose un montón de pasos previos, ¿no? ¿Y cómo consiguieron dar ese salto tan increíble? Bueno, pues gracias a las formulaciones de un tipo absolutamente increíble llamado Srinivasa Ramanuja, que nació en el año 1887 en la India y murió a los 32 años en el año 1919. Este era un tipo muy especial. Él nunca estudió matemáticas, nació en una zona bastante pobre de la India, y él, con prácticamente nada, un par de manuales muy simples, ideó sus propias matemáticas, hizo sus propios desarrollos. Por lo tanto, sus matemáticas eran completamente diferentes a todas las existentes. Está considerado el mayor genio matemático de la historia de la humanidad. Bueno, pues este tío, que no había estudiado matemáticas ni hablaba inglés, él decía que sus formulaciones, sus descubrimientos no eran de él, sino que se lo transmitían en sueños los dioses. Y él por la mañana los apuntaba y los desarrollaba, ¿no? Pero para él, la clave de sus descubrimientos estaba en otro plano de existencia, en esos dioses que le transmitían mentalmente esa información. Él tenía un amigo que sabía inglés y entonces preparó una carta que envió desde la India a varias universidades británicas, ¿no? La mayoría lo tiraron hasta que un profesor de Oxford, pues por casualidad, leyó esa carta y dicen que casi se le para el corazón, ¿no? Porque lo que estaba viendo ahí era propio de un absoluto genio, ¿no? Es decir, ahí estaban las respuestas a un montón de incógnitas matemáticas, ¿no? Claro, tardó en ponerse en contacto con él y desde esa universidad fueron a buscarlo, ¿no? Pero la madre de Srinivasa no le quería dejar viajar a Europa, ¿no? Porque decía que en Europa éramos una panda de paganos y no iba a poder practicar convenientemente su religión, que era el hinduismo, ¿no? Entonces, Srinivasa, que era un buen hijo, y le hacía mucho caso a su madre, y bueno, si mi madre no me deja, yo no voy a Cambridge. Y entonces la madre tuvo un sueño. En ese sueño se le apareció una diosa hindú, Nadavyari, y le dijo, no, tienes que dejar ir a tu hijo, tienes que dejar que tu hijo viaje a Occidente, ¿no? Viaje a Gran Bretaña, porque tu hijo está llamado a ofrecer toda su sabiduría a los hombres occidentales y que la ciencia avance, ¿no? Y por lo tanto, incluso ella dice que tiene un sueño en el que ve a su hijo rodeado de hombres sabios, ¿no? Y su hijo explicándoles cosas, ¿no? Explicándoles sus matemáticas, ¿no? Y gracias a ese sueño, ¿no? De una diosa, que se presenta en sueños a su madre, pues, Srinivasa, que también en sueños contactaba con los dioses hindú para recibir esas fórmulas, viaja a Gran Bretaña, donde puede desarrollar todas sus matemáticas, ¿no? Y gracias a sus fórmulas,
es que se puede desarrollar la teoría de cuerdas. Si no existieran las formulaciones de Rey-Bassa-Gramática, jamás podríamos llegar a la teoría de cuerdas que hoy en día es la base más aceptada de la cuántica. Fijaros, Fijaros de lo que estamos hablando. Este hombre murió muy joven y aparentemente pues, no pudo seguir con sus matemáticas, pero todavía hoy en día hay muchos matemáticos intentando descifrar, ¿no? Muchos de los desarrollos de Rey-Bassa, ¿no? Porque muchas veces eran absolutamente incomprensibles y él vivía en su mundo matemático, ¿no? Pero era un auténtico genio considerado el mayor genio matemático de todos los tiempos. Y gracias a él se pudo dar ese salto de 100 años y desarrollar esa teoría de cuerdas que vincula la materia con otras dimensiones del espacio-tiempo, ¿no? Figuraros, ¿no? Y de hecho hoy en día hay muchos científicos que están trabajando en la construcción de máquinas del tiempo, ¿no? Máquinas no solamente para viajar en el tiempo, del pasado al futuro, sino para viajar a otras dimensiones, ¿no? A otros universos paralelos, ¿no? Y no es una cuestión de física, desde el punto de vista de la física es perfectamente viable, pero es una cuestión de ingeniería. Es decir, no tenemos los elementos tecnológicos adecuados para generar tal cantidad de energía y arreglar el continuum espacio-temporal. Si tuviéramos la capacidad de poner en funcionamiento esa enorme cantidad de energía, podríamos rasgar el espacio-tiempo, crear un agujero de gusano y viajar a otros universos paralelos, pero como digo, ya hay muchas máquinas del tiempo que bueno, incluso una de ellas, dentro de no demasiado tiempo, con un poco que avance la tecnología, se podrá probar no con grandes cuerpos, sino con partículas subatómicas, ¿no? Ese viaje en el tiempo, ¿no? En este caso con partículas subatómicas, pero ya sería un gran paso, ¿no? De hecho, el famoso Stephen Hawking, él concibe una realidad muy compleja de infinitos universos paralelos unidos por infinitos agujeros de gusano, ¿no? Es una realidad hipercompleja, es un equilibrio cósmico, un equilibrio dimensional absolutamente increíble, ¿no? Y en base a la existencia de universos paralelos se podrían explicar muchas cosas, como por ejemplo la fuerza de la gravedad, ¿no? ¿Qué es lo que frena la fuerza de la gravedad, ¿no? Porque si la fuerza de la gravedad se expandiera hasta el infinito y no hubiera nada que la frenara, el universo acabaría convirtiéndose en un absoluto apocalipsis, y no lo es, ¿no? ¿Qué es lo que lo frena? ¿No? Pues muchos físicos están convencidos que lo que frena la fuerza de la gravedad de nuestro universo son las fuerzas gravitatorias de otros universos. Y esto incluso ha llegado hasta cierto punto a demostrarse, que hoy en día uno está en discusión, pero en el año 2013 el telescopio espacial Planck consiguió realizar un mapa, el mapa más completo del eco cósmico del Big Bang. Cuando se produjo ese Big Bang, el inicio de la materia creó un eco cósmico que se descubrió en los años 70 por parte de dos astrofísicos que ganaron el premio Nobel de Física por eso, ¿no? Penzias y Wilson. Bueno, se descubre ese eco cósmico del Big Bang y durante muchos años se intentan realizar mapas de ese eco cósmico del Big Bang, ¿no? Pues en el año 2013, cuando el telescopio espacial Planck consigue el mapa más concreto y fidedigno del eco cósmico del Big Bang, que técnicamente se llama radiación de fondo de microondas, ¿no? Se observaron una serie de anomalías, ¿no? Una serie de anomalías muy llamativas que muchos astrofísicos vinculan con el tirón gravitatorio de universos paralelos. Fijaros. Y de hecho hoy en día en el acelerador de partículas, el famoso acelerador de partículas del CERN, varios experimentos discurren por esa vía, ¿no? Es decir, intentan conseguir pruebas, si quieren, directas de la existencia de universos paralelos, ¿no? Bueno, no voy a seguir por aquí, os he querido dar una pequeña introducción sobre la posible, cada vez más posible, y cada vez está más claro, y como os digo, esto es la ortodoxia científica hoy en día, no es nada heterodoxo, sino es la ortodoxia científica que defienden la inmensa mayoría de los astrofísicos y de los físicos de la existencia de universos paralelos y de otras regiones espaciotemporales, donde, ¿por qué no?, podrían existir alguna clase de inteligencias que podrían interactuar con nuestro mundo, ¿no? Yo os voy a contar historias que algunas dan un poco de miedo, en donde quizás esas historias son una prueba de esa interacción entre otros universos y el nuestro. No sabemos lo que hay ahí, no sabemos si se pueden comunicar con nosotros, si se pueden comunicar con nosotros, interaccionar con nuestro universo,
cómo lo podrían hacer. Es decir, es difícil de imaginar, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Planilandia, ¿no? Imaginaros que esto es un universo, ¿no? El universo Planilandia. Nuestro universo tiene 3 dimensiones, ¿no? Bueno, los físicos dicen que 4 porque consideran al tiempo una dimensión más, ¿no? Largo, alto y ancho, ¿no? Esas son las 3 dimensiones, ¿no? Imaginaros, largo, alto y ancho, ese es nuestro universo tridimensional. Imaginemos que esto es un universo bidimensional, ¿no? De 2 dimensiones, ¿no? Y estas imágenes que hay aquí son planilandieses, ¿no? Es decir, los habitantes de Planilandia, ¿no? Y ellos solamente se pueden mover en 2 dimensiones, ¿no? Por lo tanto, son incapaces de ver la realidad que está fuera de este plano bidimensional. Por lo tanto, aunque yo tenga en mi mano el universo de Planilandia, Planilandia no puede saber qué es lo que se mueve a su alrededor, ¿no? Que es un universo de 3 dimensiones, ¿no? Ellos no pueden interactuar con mi mundo, con nuestro mundo tridimensional, pero nosotros sí con el de Planilandia. Si yo ahora hago así, de pronto, los habitantes de Planilandia ven algo que se materializa de la nada. Para ellos es algo que se materializa de la nada. No surgió esto, ¿no? Es magia, ¿no? De pronto hizo ¡pum! Se materializó de la nada. Y cuando yo retiro el dedo, eso se desmaterializa, ¿no? Vinculemos esto que os estoy diciendo con las apariciones fantasmales o las apariciones de espíritus, ¿no? O de otro tipo de entidades, o el fenómeno, ¿no? Se materializan, ¿no? Que es lo que nosotros vemos, de pronto aparecen y de pronto se desmaterializan. Tal como han aparecido, desaparecen. Quizás es la interacción de otros universos que no podemos observar, pero que están a nuestro alrededor y que interaccionan con nosotros, igual que si existiera un universo de 2 dimensiones, nosotros podríamos interaccionar con ese universo. Nosotros, para los habitantes de Planilandia, seríamos directamente dioses, porque podríamos hacer lo que quisiéramos. Tendríamos la capacidad, seríamos omnipotentes y omnipresentes, tendríamos la capacidad de observar desde una posición elevada todo lo que se mueve en ese universo de Planilandia, interaccionar con Planilandia, hacer lo que nos diera la gana de destruir Planilandia. Es un ejemplo, no sé si lo habéis entendido. Es una metáfora. Yo os voy a contar algunos casos que quizás podrían apuntar a esa interacción entre otras regiones espaciotemporales y la nuestra. ¿Entender esto? Bueno, este es el primer caso que os voy a contar. Es un caso bastante terrible, ¿no? y que seguro que vosotros tenéis muchas más explicaciones y soluciones que yo, ¿no? La protagonista es Antonia. En el año 2003 llamó a un programa en el que entonces trabajaba, Milenio, en la Radio Autonómica Gallega, y era una mujer absolutamente desesperada, porque aproximadamente cada 2 meses recibía el ataque de una entidad espiritual, o ella más bien pensaba que demoníaca. Y ella contaba que ella estaba en la cama, normalmente era una mujer sin ninguna vinculación con este tipo de temáticas. Bueno, en la fotografía lo veis con el investigador Marcelino Requejo, con el que la entrevistamos en varias ocasiones. Es alguien que me acompaña, ¿no?, en muchas de mis investigaciones y es un buen amigo y uno de los mejores investigadores de este tipo de temas. Bueno, pues ella decía que de pronto sentía pasos en el pasillo, alguien que se acercaba, ella se quedaba absolutamente paralizada, se abría la puerta y observaba a un ser muy alto, vestido completamente de negro, zapatos negros, pantalón negro, chaqueta negra, una capa también oscura, un rostro demacrado, blanco, y también un pelo blanco que le caía sobre los hombros, ¿no?, con un poco de melena. Y este ser se acercaba, le retiraba las sábanas y comenzaba a tocar. Bueno, ya visitó médicos, psicólogos, psiquiatras, le hicieron todo tipo de pruebas y los psicólogos le recomendaron que acudiera a un sacerdote, ¿no?, porque ellos no podían hacer nada por ella, veían que estaba perfectamente y no encontraban la causa de esos terrores nocturnos, ¿no? Ella está convencida de que no es un sueño, sino que está totalmente despierta y que le suele ocurrir cada 2 o 3 meses, cada vez que se echa en la cama para dormirse. Todavía no se ha dormido, sino que se ha echado en la cama preparándose para dormir. El caso es que una de esas veces esa entidad se le echó encima y comenzó a moverse, ¿no?, como si le intentara violar.
una vez que la entrevistamos estaba de baja por depresión, precisamente a raíz de ese incidente. Ella vivía con su hija y con su madre, ¿no? A ninguna de las dos les había contado nada, ¿no? Y una noche su hija empezó a gritar. Ella se levantó, entró a la habitación, encendió la luz y la hija le dice: mamá, acabo de ver un hombre aquí. Pregunta: ¿cómo era? Era un hombre alto, vestido de negro, con una capa negra, una cara así como muy blanca, cadavérica, ¿no? Y ella no le había dicho nada a la hija. Ahí se empezó a preocupar muchísimo. Pasaron los años y su hija acabó el instituto y se vino a estudiar a Madrid la carrera. Y vivía en un piso compartido con algunos estudiantes más. Una noche, su hija estaba aquí viviendo en Madrid, ella seguía viviendo en su ciudad, en Lugo. Una noche observa de nuevo a este ser, pero en este caso la trata con mucha más violencia. Le retira las sábanas. Esta es la habitación donde sucedían todos estos hechos, y de vez en cuando siguen sucediendo. Le quitaba ese ser, esa entidad, que decía que no tenía manos, que tenía como una especie de garras. Le retira las sábanas, le agarra por las piernas y le arrastra hacia la ventana. Y ella estaba, como siempre, que aparecía esta entidad, pues totalmente quieta, paralizada, no se podía mover. Esta entidad la arrastra hacia la ventana, ¿no? Y en el momento que ella cree que es su fin, que va a abrir la ventana y la va a tirar, ¿no? Observa una imagen, ¿no? Observa la imagen de una señora vestida de blanco que lleva de la mano una niña también vestida de blanco, ¿no? Y son esas entidades luminosas, las que se acercan a este ser oscuro y se lo llevan con ellos, ¿no? Lo retiran de allí, ¿no? Bueno, al día siguiente, su hija desde Madrid la llama por teléfono y dice: mamá, no te puedes imaginar qué me ha pasado esta noche. La madre me pregunta: y pues estaba en una habitación y de pronto giré la cabeza y vi en la ventana a una señora vestida de blanco que agarraba de la mano a una niña también vestida de blanco. Ahí estuvieron un rato hasta que desaparecieron. Curioso, ¿no? Cuando emití esta historia en Espacio en Blanco, de la Radio Nacional de España, en el programa que dirige y presenta Miguel Blanco, la centralita se colapsó. Empezó a llamar a un montón de gente contando historias similares. Pero lo más llamativo es que algunas de esas historias, o bastantes de esas historias, estaban protagonizadas por la misma entidad. Así lo describían, ¿no? Como un ser alto, vestido de negro, con una capa negra, rostro cadavérico, ¿no? Y que agredía fundamentalmente a mujeres, ¿no? Y a varias de ellas les generó, o les produjo la misma dolencia, ¿no? De pronto se quedaron sin defensas después de unos ataques, y dos de esas mujeres estuvieron a punto de fallecer, ¿no? Y tuvieron que someterse a un tratamiento muy duro de meses para volver a recuperar sus defensas, ¿no? Curioso. No sé a qué nos enfrentamos, no sé si es una figura arquetípica, no sé de qué modo se puede interpretar, si es alguna entidad maléfica que se dedica a aparecerse a las mujeres por la noche para agredirlas o asustarlas o abusar de ellas. No lo sé, pero bueno, a mí esta historia me generó durante semanas bastante desasosiego. O sea, decir, sobre todo por las noches, ¿no? Después de estar semanas y semanas siguiendo este tipo de historias, recopilando este tipo de historias, llegó un momento que dije: basta, ¿no? Ya tengo suficiente, ¿no? Porque podría seguir y no acabar, ¿no? Con historias de este tipo, pero dije: ya está bien, ¿no? Vamos a seguir ahora historias más luminosas, ¿no? Vamos a descansar un poco de la oscuridad, ¿no? Bueno, esta es otra historia muy curiosa, ¿no? Este hombre que veis ahí se llama Alejandro López Andrada, es un escritor bastante conocido, un escritor cordobés, y la que está al lado es su hija, ¿no? Su hija Rocío. Ellos, junto a una amiga de Rocío, que es irlandesa, y estaba pasando unos días con ellos, vivieron una experiencia absolutamente alucinante, ¿no? Esto ocurrió el 1 de noviembre de difuntos
del año 2002 a las 6:15 de la mañana, ¿no? Ellos viajaban en un automóvil hacia la localidad de Alcarcejos. Y conducía al padre, su hija iba al lado, la chica irlandesa viajaba detrás, y en un momento determinado, al hacer un stop, ellos viajaban hacia esta localidad, hacia Alcarcejos, porque allí este hombre, Alejandro, iba a dejar a su hija y a su amiga, las iba a recoger a un autobús, iban a hacer una visita turística con otros jóvenes, ¿no? de la zona, y entonces, bueno, el autobús salía muy temprano, y entonces el padre pues iba a dejarlas allí para que pudieran tomar ese autobús, ¿no? Y al hacer uno de los stops, ¿no? De pronto, la hija le dice: papá, ¿tú estás viendo lo mismo que yo? Pues sí, ¿no? Me contaban que la cara de la chica irlandesa era un absoluto poema, ¿no? Estaba aterrorizada, ¿no? Aunque ellos no lo estaban, aunque sí sorprendidos, ¿no? Bueno, esto es la zona donde sucedieron los hechos. Lo que observan es algo así. Observan un ser ensotanado, con un capuchón enorme que le está cubriendo la cabeza y el rostro. No le observan ni manos, ni pies, como digo, ni rostro. Era un ser de bastante envergadura, avanzaba por el centro de la carretera, dirigiéndose hacia ellos. No tocaba el suelo, es decir, levitaba, ¿no? Y parecía como si, ellos me decían, que parecía como si tuviera un ventilador debajo, ¿no? Porque esa sotana se movía, ¿no? Constantemente, como si estuviera empujada por el viento. Y este ser se acercaba hacia ellos lentamente, como digo, por el medio y medio de la carretera. Alejandro y su hija deciden continuar la marcha lentamente para acercarse a este ser o lo que fuese e intentar averiguar de qué se trataba, ¿no? Ante el terror de la irlandesa. Estaba muerta de miedo. Llegan llegan a la altura de este ser ensotanado, que levitaba unos 25 centímetros del suelo y se desplazaba levitando en línea recta. Ahí no se le aprecian, como digo, ni manos, ni pies, ni rostro. Se acercan a nada, a centímetros de este ser que pasa al lado de estos testigos, con la única separación de las ventanillas del automóvil, y cuando este ser está a su altura, hace y se esfuma, desaparece. ¿Qué pensáis? No lo sé. Otra historia. Esta también es muy llamativa. Ocurrió en el año 1989, concretamente en noviembre del año 1989, en el cuartel de ingenieros de Sevilla. Este edificio que veis aquí. El protagonista es este buen hombre, y la persona que habéis al lado, muchos lo reconoceréis, es Fran Contreras. Es Fran Contreras, con el que viajé a Sevilla para seguir este y otros casos, ¿no? Apariciones de ovnis, contactos con entidades fallecidas, con seres o con familiares fallecidos, etcétera, etcétera. ¿No? Hicimos un viaje al sur de España para recopilar varios casos, algunos muy interesantes. Y este fue uno de ellos, ¿no? Este hombre nos contaba que en el año 1989, en el mes de noviembre, estaba haciendo el servicio militar ahí, en el cuartel de ingenieros de Sevilla, y una noche pues se levantó una madrugada para hacer sus necesidades, ¿no? Dice que lo primero que le llamó la atención es que no era imaginario en el pabellón, ¿no? El militar, el soldado, ¿no? Encargado de controlar al resto de sus compañeros, sobre todo estuviera en orden, ¿no? Quienes habéis hecho el servicio militar, yo no, sabéis un poco mejor que yo de qué va eso del imaginario, ¿no? En el fondo es hacer una labor de control, y normalmente es por turnos, ¿no? Cada 3 horas o 4 horas pues, uno le va dando el turno a otro, ¿no? Bueno, lo primero que les llama la atención es que no vea ningún imaginario, ningún compañero, o nada, ¿no? Él se va al baño, y cuando entra al baño, él dice que se encuentra al lado de los servicios a un ser de 2 metros, de barba blanca y ataviado con una túnica blanca, ¿no?
que le dice algo, le dice que le tiene que acompañar, ¿no? Y él dice, bueno, vale. Él entra y dice, mira, está muy dormido, dice, voy allí, hago mis necesidades, hago el baño, ¿no? Y este ser le dice, es que no me has visto, tienes que acompañarme. Y él dice, oye, yo no me expliques por qué, pues acompañas, ¿sí? No me expliques por qué. Recorrimos todo el cuartel, dice, allí no vimos a nadie y salimos al patio. En el patio, este es el ser que nos dibujó. Bueno, salen al patio y se sientan en un banco, ¿no? Él dice que en el momento en el que se sienta, su cuerpo se paraliza, ¿no? Dice que solamente puede mover la cabeza de un lado a otro, pero es incapaz de mover el cuerpo, ¿no? Dice, en un momento determinado se abre un claro en el cielo y aparece un foco de luz muy potente. Y ese foco de luz muy potente emite un haz de luz hacia el suelo, ¿no? Hacia ellos, ¿no? Este hombre se asusta mucho, pero el ser le dice, no tengas miedo, que no pasa nada. Detalle curioso, en uno de los momentos que gira la cabeza, observa que al lado, en otro banco, hay una gorra de soldado, allí. E incluso es capaz de observar el número que identifica esa gorra de militar. Bueno, no le hace más caso. No se acuerda de nada más hasta que se levanta a la mañana siguiente, los despiertan a todos. Él se levanta, como si nada, junto al resto de sus compañeros, pero se empieza a remolinar la gente a su alrededor. Él dice que yo cuando me despierto recuerdo esa historia, pero lo que pienso es, ha sido un sueño, ¿no? Y ya está, porque yo estoy aquí en mi cama, ¿no? Me acabo de levantar. Pero en cuanto se levanta él, se monta el San Quintín, ¿no? Los compañeros empiezan a rodear y empiezan a decir que ya verás el puro que te van a meter, ¿dónde te has ido esta noche? Que te hemos estado buscando por todo el cuartel, te tocaba hacerle imaginario y no pareciste. Y vino aquí el capitán y te estuvo buscando, nos mandó a todos levantar, menuda la que has montado esta noche, ¿no? Si yo no me he movido de la cama, ¿cómo que no te has movido de la cama? Y dice, si ahí no estabas y te buscamos por todo el cuartel. Bueno, total, al final lo mandaron al calabozo. Pero que pensaron es que se ha ido de puerta por la noche, ¿no? Se ha escapado, se ha olvidado de hacer imaginaria y ya. En el calabozo se encuentra con otro compañero, con otro soldado. Y le pregunta, ¿tú qué haces aquí? No, me he metido aquí en el calabozo porque es que he perdido la hora. Y dice, no. Dice, ¿era la tal? Y dice, sí. Dice, la tienes en el patio, en el tercer banco. ¿No? Y gracias a eso, este hombre consigue recuperar su gorra y sale del arresto. Por lo tanto, eso es lo que les lleva a este hombre a pensar que realmente esos hechos fueron ciertos. Porque él no estaba en su cama, lo estuvieron buscando y pudo observar esa miseria, ¿no? Bueno, otra historia. Sí, ¿podría poner el momento del ser, por favor? Vale, pero os voy a pedir un favor a los que estéis con las cámaras, y es que ese nombre que aparece ahí abajo, que lo tapéis, ¿vale? De acuerdo. Os lo voy a pedir a los dos, que estéis aquí, que este nombre que aparece abajo lo tapéis, ¿vale? Bueno, ¿sabéis qué es esto? ¿Qué pueblo? Bueno, esto es la Gran Calaulla, en Extremadura, ¿no? Dentro de la famosa región Murdana, ¿no? Donde se han dado tantos... La Vera. Sí. En la Vera, no en la Sur. Es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. Siempre cometo el mismo error. Bueno, pues aquí en Garganta la Olla, hace unos años viajamos con Fran Contreras y Juan Miguel Marsella, seguimos una serie de casos muy interesantes de apariciones de seres ensotanados. Bueno, esa tierra tan simpática que veis aquí es Kika la Cojilla, hija de Teodosio Gómez, alias el Rojillo. Y Kika cuenta una historia que le narró su padre, Teodosio. Aquí lo veis, con la madre de Kika, Teodosio, la madre de Kika. Pues Kika, la Rojilla, nos cuenta una historia
que solía relatarle a ella y a todos sus familiares su padre muerto de miedo. Esto sucedió una noche del año 1938, cuando Teodosio, en plena guerra civil española, decide salir una noche a buscar castañas. Lo hacía habitualmente, salía a recoger algo de castañas para alimentar a Kika y a sus hijos. Salía con una mula y de pronto observó frente a él lo que describió como un espanto. Era un ser también ensotanado, con aspecto femenino, aspecto de mujer, pero sus ropas desprendían luz, relucían. Estaba a cierta distancia de Teodosio, que avanzaba con la mula, pero esta entidad avanzaba a la misma velocidad. Y cada vez que Teodosio se paraba, esta entidad también se paraba. Pero según Teodosio, lo que le daba miedo es que esta entidad ensotanada no andaba, sino que se desplazaba sobre el terreno, ¿no? Porque decía, era imposible, yo iba por allí con la mula, por ese terreno, ¿no? Y esto, fuese lo que fuese, se desplazaba suavemente, no tocaba el terreno, ¿no? Que es lo que le asustaba. Y cada vez que él se paraba, esta entidad se paraba. Decía, bueno, en cualquier momento se me echa encima y es el acabose, ¿no? En un momento determinado se para, menta a todos los santos y al mismísimo Dios, ¿no? Diciéndole, échame una mano, ¿no? Y si no, estoy dispuesto a que esto ya se acabe. Y dice que en ese momento esta entidad se esfumó frente a sus narices, ¿no? El bueno de Teodosio no volvió a salir por castañas ni una sola noche. Ni una sola noche, ¿no? Es decir, mi padre no era para nada cobarde. Para nada cobarde. Lo que sí, bueno, Kika nos explicó muchas cosas, ¿no? Nos puso muy bien de comer, por cierto, ¿no? Nos puso muy bien de comer y nos explicó muchas historias, ¿no? Muchas historias de la guerra civil, de su vida, ¿no? Cosas muy curiosas, y nos contó esta historia y quiso dejar claro que ellas le llaman la rojilla por nada de política. Es otra cosa. Esta es otra historia de Garganta a la olla, protagonizada por Jesús Pancho en el año, entre el año 1946 y 1948. José Pancho murió ahí lo veis, en el año 62, a los 72 años de edad, pero nosotros pudimos entrevistar a varias personas que lo conocieron y escucharon de su boca ese relato, ¿no? que se corrió como la pólvora por Garganta a la olla en la época, ¿no? Bueno, esto es la lápida de José Pancho, ¿no? Ahí en el cementerio de la localidad de Garganta a la olla, ¿no? Bueno, él contaba que una noche estaba en la finca de la Casilla, una noche de invierno, que hacía mucho frío, ¿no? Y estaba calentándose a la lumbre dentro de una caseta que él tenía, ¿no? Y entonces escuchó fuera unas voces que decían, ¡qué frío, qué frío, qué frío! Y él dijo, bueno, hay alguien que se está muriendo de frío fuera, ¿no? Entonces, en el momento que abrió la puerta y observó a un ser ensotanado. Ya veis que esto de las entidades ensotanadas es un común denominador, ¿no? En muchos casos, ¿no? Un ser ensotanado que él pensó en un principio que se trataba de una monja, porque tenía aspecto femenino, entonces le invitó a entrar y a calentarse a la lumbre, ¿no? Y cuando esta entidad ensotanada se acercó a la lumbre, el bueno de José Pancho miró hacia abajo y se dio cuenta de que no tenía piernas, que tenía pezuñas. Entonces José Pancho exclamó, ¡Jesús! Y en ese momento, contaba José Pancho, que esa entidad ensotanada se levantó y salió como alma que lleva el diablo y escapó del lugar. Bueno, ese es otro caso curiosísimo, ¿no? El protagonista es este señor Teodisaí, el Diodoro Núñez, y a su lado está su mujer, ¿no? Él vivió, y nosotros pudimos entrevistarlo poco tiempo después, unas semanas después de que viviera esta experiencia. Estaba absolutamente aterrorizado. Quisimos que nos acompañara al lugar de los hechos, pero él no quería. Al final, medio lo convencimos, ¿no? Él estaba dispuesto, decía, bueno, si vamos de día y venís todos vosotros, ¿no? Porque éramos muchos, ¿no? Éramos 4 o 5 personas los que estábamos
los que viajamos a esta localidad, que es una aldea que se llama Parada Seca, que está en el ayuntamiento de Chantresa de Queixa, en Orense. Es una zona montañosa. Y en la época, ahora supongo que las cosas habrán cambiado mucho, pero en la época que nosotros entrevistamos a este hombre había un solo teléfono en la aldea, que era una cabina telefónica, es donde hacían las llamadas, ¿no? Y bueno, prácticamente lo teníamos convencido, al bueno de Teodosio, pero la mujer nos dijo que no, que sufría mucho del corazón y solamente faltaba que por hacer el tonto con vosotros, no se me muriera. Y ante eso, pues bueno, no tuvimos otra alternativa y entonces nos lo contó en su domicilio, pero no nos pudo acompañar al lugar. Esto ocurrió el 20 de febrero del año 1997 a pleno día, 4 de la tarde. Él estaba cuidando a su ganado con los perros y de pronto se dio cuenta que los perros ladraban hacia algo que estaba a sus espaldas, ¿no? Él lo primero que pensó es que eran lobos. Un ritual por la zona, él nos contaba que no le tenía miedo a los lobos, que se había enfrentado a ellos en unas cuantas ocasiones, ¿no? Defendiendo su ganado, pero cuando se dio la vuelta vio algo que sí le generó pavor. Vio esto que estáis observando aquí, ¿no? Dos tipos unidos de esta manera tan particular, ¿no? Dos seres de bastante envergadura, ¿no? Y que sobre sus cabezas tenían una especie de gorro triangular, y todo el conjunto cambiaba de color al unísono. Iba cambiando de colores. Frente a él, pleno día, 4 de la tarde, ¿no? Bueno, pues este hombre echó a correr, ¿no? El Inodoro salió de allí como alma que lleva el diablo, ¿no? Nunca mejor dicho, igual que contaba. Bueno, llega a su casa, le cuenta a su mujer lo sucedido, estuvo varios días sin salir de casa, ¿no? No quería saber nada del mundo exterior para no encontrarse de nuevo con estos seres, ¿no? Nosotros, después de entrevistarlo, hicimos una batida por la zona intentando encontrar nuevos testimonios, ¿no? De este caso, si había algún otro fenómeno por las fechas, y nos encontramos a este hombre, ¿sí? Que veis aquí. Bueno, en esta foto veis no sé si os fijáis, estáis viendo un fenómeno paranormal, porque el tipo que está de espaldas soy yo con pelo. Con prácticamente toda la pelambrera. Ahí con mi libretita de notas, ¿veis? Y este hombre nos contaba que efectivamente él ese 20 de febrero él vio a Heliodoro corriendo, ¿no? Hacia casa, ¿no? Que él lo saludó y le dijo: hola, ¿qué te pasa? ¿No? Y el otro pasó de largo, ¿no? Corriendo muy asustado, ¿no? Y nos comentó: pues mira, fíjate, poco antes de cruzarme con Heliodoro, justo en la zona donde estaba con el ganado, yo vi una cosa muy rara. ¿Qué ve usted? Pues yo vi, todas las 4 de la tarde, a pleno día, una especie de balón rojo sobre unos árboles, como si fuera un globo o algo muy extraño, ¿no? Y ahí estaba, dice, más o menos sobre la zona donde Heliodoro estaba cuidando su ganado. Bueno, parece que quizás ambos fenómenos, ¿no? La visión de ese objeto extraño sobre la zona y esa visión de esos seres humanoides, o como lo queramos llamar, que protagonizó Heliodoro, quizás esos dos fenómenos tengan algo que ver. Bueno, este es otro caso también muy interesante. Dejamos atrás los ensotanados y los seres extraños y hablamos de otro fenómeno también muy extraño y que también da bastante miedo, ¿no? Seguramente habéis oído hablar de los chupacabras. Bueno, en realidad es un nombre un tanto peculiar, ¿no? Con el que la prensa centroamericana denominó a una serie de fenómenos, ¿no? Que consistían básicamente en unos ataques al ganado, ¿no? Animales, ¿no? En los que esos atacantes los mataban a los animales extrayéndole toda la sangre, ¿no? A través de una incisión que le hacían en el pescuezo o en alguna otra zona de su cuerpo, e incluso en el cráneo, ¿no? Extrayéndoles toda la masa encefálica a esos animales, ¿no? En alguna ocasión en Puerto Rico, en Estados Unidos y en algún otro país latinoamericano, los investigadores han conseguido recopilar testimonios de personas que dicen haber sido atacadas
por este ser e incluso que han llegado a observar, ¿no? Bueno, pues en los meses de enero de 2002 y enero de 2004, en una localidad pontevedresa que se llama Alhama, perteneciente al ayuntamiento de Dozón, pues allí en Alhama se produjeron una serie de ataques a animales absolutamente extraños, ¿no?, que llamaron la atención incluso de las propias autoridades, ¿no?, de la Guardia Civil, de Protección Civil, etcétera, etcétera, del SEPRONA, ¿no?, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. Este que veis aquí, bueno, este es mis amigos Marcelino Requejo y José Lesca, ¿no?, y a mano izquierda está uno de los protagonistas, uno de los dueños de varios animales a los que este se le atacó, José Luis García, ¿no? Y él, José Luis, pues encontró a varios de esos animales muertos de esta manera, ¿no?, con una incisión en el pescuezo por la que le habían extraído toda la sangre y otra en el cráneo por la que le habían extraído toda la masa encefálica, ¿no? No era el único, ¿eh? Recopilamos un montón de testimonios de ganaderos que contaban exactamente la misma historia respecto a cómo habían fallecido sus animales, su ganado. Incluso se descubrieron unas huellas muy extrañas en el terreno, ¿no?, formados por una garra, ¿no?, de 3 dedos, ¿no?, enorme, ¿no? Incluso hablamos con varios cazadores que habían observado estas extrañas huellas, ¿no? Esta es Mercedes, es la mujer de José Luis, que estaba muy asustada. De hecho, nosotros cuando llegamos en el terreno, ella y su madre habían encendido una hoguera para espantar a ese supuesto ser y que no entrara en el establo, ¿no?, porque resulta que esta entidad también había conseguido entrar por uno de los respiraderos del establo y había matado a varios becerros en el interior del establo de la misma manera, ¿no? Los animales se habían asustado tanto, ¿no?, que incluso de la fuerza habían llegado a romper las cadenas del miedo que tenían, ¿no? Bueno, este es uno de los perros de José Luis que recibió uno de esos ataques pero consiguió sobrevivir, ¿no? Ahí tiene, ¿veis esa incisión? Pues por ahí le extrajeron sangre, ¿no? Y el animal, después de una serie de ataques a otra serie de animales que encontraron fallecidos en esas circunstancias, apareció en casa tambaleándose y con esa incisión. Ahí lo veis. Fue inspeccionado por un veterinario que no encontró explicación, ¿no?, a esta herida, ¿no? El animal estuvo muy mal, pero al final le administraron antibióticos y finalmente consiguió recuperarse, ¿no? Bueno, el caso es que, como digo, recopilamos muchos testimonios de este tipo hasta que nos llegó la información de que algunos vecinos habían observado a una extraña entidad que identificaban como la responsable de esos ataques. ¿Por qué? Porque era un animal muy raro y muy extraño, ¿no? De hecho, se llegaron a realizar batidas por la zona, ¿no?, los vecinos con escopetas, intentando dar caza a este animal que estaba acabando con sus animales, con su ganado, pero también tenían miedo de que en alguna ocasión atacara a un ser humano. De hecho, por las características de los ataques, ninguno de estos ganaderos recibió la indemnización que ofrece el Servicio de Protección de la Naturaleza, es decir, que ofrecen las autoridades en caso de un ataque de lobos o de perros asilvestrados, ¿no?, pues ofrecen una compensación, ¿no? Pero en este caso, como las características de los ataques no se correspondían a lobos ni a perros asilvestrados, ¿no?, pues la Consejería, no el SEPRONA, la Consejería del Medio Ambiente de la Xunta de Galicia no pagó absolutamente nada, ¿no?, que es la institución responsable de realizar esos pagos a los ganaderos en caso de esos ataques, ¿no? Bueno, pues nos llegó la información, como digo, de que varios vecinos habían observado a este ser, ¿no? Intentamos hablar con uno de ellos, pero no quiso, ¿no? Y de hecho amenazó con sacarnos la escopeta si seguíamos insistiendo, ¿no? Pero además por una circunstancia muy curiosa, ¿no? Esto es una anécdota. A él lo había entrevistado el día anterior o 2 días antes un periodista local al que le había contado su experiencia, ¿no?, al ser que había observado, ¿no? Luego os describiré a este ser, ¿no? Y él, cuando estaba con el periodista haciendo la descripción de este ser, le estaba contando que tenía unas orejas muy grandes y puntiagudas, ¿no?,
Entonces, para escenificarlo hizo así. Y en ese momento el fotógrafo le tiró la foto. Y él apareció en el periódico al día siguiente así. Claro, para él eso fue una absoluta afrenta, ¿no? Y los periodistas pues le sacaron una foto en la que él aparecía como un cornudo. Entonces aquello no le gustó, nadie dijo que no quería hablar ni con periodistas ni con nadie. Nosotros insistimos, no somos periodistas, queremos que nos cuenten y nos amenazó con sacarnos de escopeta. Entonces, bueno, pues son los riesgos, ¿no? que a veces corremos, pero localizamos a otro testigo, incluso más interesante, este hombre que veis aquí, de nombre David Torres, ¿no? Nos costó localizarlo porque nos dijeron que estaba en el campo con los animales, con el ganado. Nosotros nos metimos por aquí por el campo, pero no lo encontramos, ¿no? Nos perdimos, ¿no? Incluso ¿no? pensamos, bueno, ya nos vemos aquí pasando la noche, ¿no? Sin cobertura de móvil, no sabíamos dónde estábamos. Pero bueno, finalmente conseguimos localizar el camino de vuelta, ¿no? Y justo cuando estábamos entrando en una pequeña aldea, aproximadamente a 1,5 kilómetros de Alhama, el epicentro de estos ataques, ¿no? Pues en otra aldea, pues apareció este hombre, por la descripción que nos habían dado, pensamos que era él, nos acercamos, le preguntamos, y muy amablemente estuvo siempre dispuesto a responder nuestras preguntas, ¿no? Él decía que llegaba una noche con un amigo en el coche y que de pronto observaron que cruzaba la carretera un ser muy extraño, un animal muy extraño. Dice que lo iluminaron con los faros del automóvil y que incluso ese ser se quedó mirando hacia ellos. Y lo describió de la siguiente manera. Su cuerpo era similar al de un gato. Sin embargo, tenía una cola enorme, que tenía levantada, que era, dice, como 5, 6, 7 veces el tamaño del cuerpo de ese animal, más o menos como un gato. Tenía una cola absolutamente enorme que tenía levantada. Pero lo más raro es que tenía una cabeza tan grande como su cuerpo. Decía que parecía la cabeza de un orangután, que era muy fea, que tenía, igual que decía el otro testigo, unas orejas puntiagudas como de murciélago muy grandes, y lo que más les llamaba la atención, 2 ojos enormes, redondos y de color rojo, muy luminosos. Luego nos enteramos que no fueron los únicos testigos, ¿no? de este animal por la zona, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, esto me lo voy a pasar, porque es un caso, no nos va a dar tiempo. Son las 8:30. ¿Cuánto me queda? Más o menos. A las 9. Hasta las 9, bueno, como también quiero que haya un poco de diálogo, voy a tirar un poquito más, ¿sí? Bueno, estas dos personas que veis ahí son Manuel González y Alicia Cal, son un matrimonio ferrolano, y ellos vivieron una extraña experiencia con un objeto volador. Ahora ya dejamos de lado las entidades extrañas, ¿no? Y nos vamos a un mundo creo que mucho más interesante y divertido, ¿no? Que es el del fenómeno OVNI, ¿no? Pero que de algún modo, y es mi opinión respecto al fenómeno OVNI, desde mi punto de vista, los ovnis no son naves de chapa que vienen de lejanos planetas, ¿no? Sino que son algo más interesante. Estrictamente hablando, no son ni objetos ni volantes, porque se materializan y se desmaterializan. Por lo tanto, de objetos tienen poco, da la impresión de que esa inteligencia está detrás del fenómeno, que tiene la capacidad de convertirse en una cosa, en nada, o incluso en un pensamiento, vaya usted a saber, ¿no? Y lo de volar, pues bueno, se desplazan haciendo lo que quieren, aparecen, desaparecen, se parten en 2, en 3, realizan giros de 90 grados, toman velocidades increíbles y en décimas de segundo se convierten en un punto de luz a lo lejos, es decir, que yo a los ovnis los denominaría NIS, no identificados, porque ni objetos ni voladores, algo mucho más complicado, ¿no? Y en buena parte de los casos de encuentros cercanos con ovnis, encontramos en los testimonios de los testigos abundantes pistas o evidencias que indican que nos enfrentamos a alguna clase de inteligencia que quizás provenga de un universo paralelo, ¿no? Este es el caso que protagonizaron, uno de los casos con los que podemos ejemplificar lo que os quiero contar, es el que han protagonizado y que protagonizaron Manuel González
y Alicia Cal, ¿no? Ellos salían de Sangoñedo, que es una localidad de Lugo, y viajaban hacia Caneiro, que está aproximadamente a 5 kilómetros, una noche, habían ido a visitar con los familiares, y viajaban hacia casa, ¿no? Y de pronto observan a lo lejos una luz, ¿no? Una luz que comienza a seguirlos, pero que cada vez está más cerca. Dice que hubo un momento que llegó a acercarse a unos 150 metros de su posición, ¿no? Bueno, se empezaron a intranquilizar un poco, y Manuel, que parece que tiene bastante sangre fría, decidió parar el coche y ir hacia esa luz para saber qué demonios era y por qué le estaban siguiendo. No hizo más que parar el coche cuando esa luz se les echó encima. Ipso facto, en un instante, en un visto y no visto, esa luz, ellos viajaban por esta carretera. Como podéis observar, no hay lugar más propicio para un encuentro cercano. Una típica carretera gallega de aldea, ¿no? Y ahí de pronto, como digo, paran el coche, en este tramo, para el coche para observar esa luz que venía siguiéndolos y se les echa encima y se les coloca enfrente, a pocos metros de su posición, y observan algo así. Observan un objeto muy extraño, dice que era un objeto ovoide, como veis, de color luminoso, transparente. Veis que es un objeto que está unido. Ellos lo que veían eran 3 círculos luminosos unidos por haces de luz, ¿no? Eso es lo que estáis viendo, ¿no? Formando, bueno, esta figura, ¿no? Que llegó a moverse, ¿no? En algún momento, ¿no? Tenía bastante envergadura, ¿no? Aproximadamente 12 metros de altura, es decir, era un objeto enorme, ¿no? Y incluso Manuel llegó a apagar los faros del coche para observar con más precisión este objeto, porque decía que era una maravilla, ¿no? No se trata de un objeto ovoide, me he equivocado, ¿no? Se tratan de 3 círculos, como veis. Son 3 círculos luminosos unidos para hacer luz, ¿no? Lo del ovoide os lo iba a contar antes, pero en ese caso no lo hemos hecho. Bueno, observan esta figura. Él apaga las luces del automóvil para observarlo con mayor precisión y entonces, en un momento determinado, después de estar un rato observando el espectáculo, enciende las luces y mete primera, claro, sé que sangre fría, para acercarse hacia el objeto. Y en ese momento el objeto pega un enorme acelerón y desaparece. Visto y no visto, en un suspiro, desaparece. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, otro caso, ¿no? También en Galicia, ¿no? En este caso el protagonista se llama Manuel, esto sucedió en una localidad coruñesa en el año 2001. Una noche él viajaba en el automóvil con su hija y de pronto observan a lo lejos una bola de color butano. Un objeto luminoso de color butano a lo lejos, ¿no? Ella dice, ¿estás viendo eso? Sí, sí. No, realmente no sé lo que es, ¿no? Pues no había ni acabado de hablar cuando ese objeto volador se echó hacia ellos, ¿no? Se dirigió hacia ellos a toda velocidad, hasta el punto que, como nos contaba, que este es el fin, ¿no? Se va a estrellar contra el coche, ¿no? Y aquí se acabó todo, ¿no? Porque era cuestión de un instante, ¿no? Se acercó a toda velocidad, yo ya lo veía impactando contra el coche y mandándonos al otro lado, ¿no? Pero no, poco antes de impactar contra el automóvil, el objeto se quedó parado, ¿no? A cierta altura. Y allí estuvieron observándolo un rato, ¿no? Incluso la hija de Manuel llegó, que estaba fascinada por este espectáculo, por esta visión, llegó a encender y apagar las luces para intentar alguna comunicación con este objeto, ¿no? Manuel nos decía que su miedo, su pavor principal era que ese objeto se cayera y aplastara el coche. Dice, si esto se deja caer, nos manda para el otro barrio, ¿no? Bueno, lo curioso, como digo, es que la hija le hacía señales con las luces y así estuvieron un rato. El objeto estaba allí, estático, hasta que en un momento determinado desapareció, se esfumó. Él nos decía, se desmaterializó, como si apagara la televisión, ¿no? Y aquel objeto que estaba allí desapareció. Dice, oye, no me preguntes cómo, que de pronto surgió una nube. Donde estaba ese objeto surgió una nube. Y de esa nube salió otro objeto volador de aspecto metálico, redondo y con 2 pequeñas alas a los lados,
que salió volando a su altura. ¿A qué nos estamos enfrentando? Bueno, os voy a contar de la última historia. Este hombre es José Antonio Nadal, lo entrevisté no hace mucho, y viví una experiencia también fascinante en el mes de noviembre del año 2000. A eso de las 10 menos 20 de la noche aproximadamente, él viajaba desde Yauri a Sueca, ¿no? Él vivía en Yauri, pero viajaba hacia Sueca con la intención de dejar unos DVDs que le habían prestado, iba a dejar los DVDs en Sueca y volver a su casa en Yauri, que además son dos localidades que están bastante cerca, ¿no? Porque tuve la oportunidad de hacer ese recorrido en el coche con José Antonio mientras me explicaba todos estos hechos, ¿no? Y él observa, cuando se dirige hacia Sueca, desde Yauri a Sueca, él observa que un vecino suyo está con el coche aparcado en el arcén de la carretera y mirando hacia un monte, ¿no? Y él piensa, es una carretera de esto. Pero bueno, no le da más cuenta. Y por esto, por retrovisor, observa lo que este hombre estaba viendo, que era un foco de luz, una luz muy potente en los montes, ¿no? Qué cosa más rara, ¿no? Dice, bueno, pero primero voy a dejar las películas, ¿no? Y luego ya me vengo otra vez para aquí, sigo observando esto con mi vecino, le pregunto qué es lo que ha pasado y tal, ¿no? Dice que acelera, hace el recado a toda velocidad, ¿no? Aquí es donde sucedieron los hechos, ¿no? Hace el recado a toda velocidad, deja las películas de vídeo, las cintas de vídeo, los DVDs, regresa y ya no ve a su vecino. Su vecino se ha marchado, pero ahí sigue ahí, ¿no? Ahí enfrente en esos momentos. Como en muchos otros casos de avistamientos de ovnis y de encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Me describe una particularidad muy llamativa de ese objeto volador. Él dice que era muy luminoso, pero no desprendía luz fuera de sus bordes. Muy luminoso, pero no desprendía luz fuera de sus bordes. Esto es un denominador común en muchísimos casos de encuentros cercanos con ovnis, ¿no? Es esa, podríamos llamar, luz sólida, ¿no? Es esa luz que no desprende luz fuera de los márgenes del objeto que ilumina. Es algo muy, muy extraño. Bueno, está observando eso durante un rato. Él en ese momento tenía el móvil dentro del automóvil, pero además no tenía cámara en el automóvil. Recordemos que estamos en el año 2000, ¿no? Que todavía no estaban tan generalizados el uso de teléfonos móviles con cámara fotográfica de vídeo incorporada, ¿no? Y él dice que en un momento determinado estuvo observando la luz como aproximadamente 10 minutos, ¿no? En el medio y medio de la carretera, ¿no? Porque él decía, si pasa otro coche lo paro para que también observe lo mismo que estoy viendo yo. Y entonces él decide, dice, bueno, ya está bien, ya lo he visto durante bastante tiempo, lo que voy a hacer es montarme en el coche e ir hacia la zona en la que está el objeto, ¿no? Para acercarme y verlo más de cerca, ¿no? Dice, oye, como si me le dieran el pensamiento. En el momento que pienso eso y voy a hacerlo, ¿no? En el momento que voy a moverme para subirme al coche, para acercarme al coche, subirme al automóvil, arrancar y irse a la luz, dice, en ese momento la luz empieza a vibrar. Empieza a vibrar, cambia de tono, y a su alrededor empieza a formarse un anillo de fuego. Un anillo que parte de su parte posterior y de su parte superior, y que se une en el centro. Son como dos semicircunferencias, una que surge de la parte superior y otra de la parte inferior, y que se unen en el centro. Ese anillo de fuego rodea el objeto y dice que de los bordes de ese anillo de fuego comienzan a surgir una serie de luces, ¿no? Como si fuera un juego de marcianitos, ¿no? O algo así. Unas luces rápidas, de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, ¿no? Y se va formando otro objeto volador, ¿no? Que es algo así, ¿no? Empieza a formarse un platillo volante enorme, dice, él se refiere a un objeto de cientos de metros de diámetro. Un objeto enorme que está en posición vertical y poco a poco cambia de posición y se posiciona en horizontal. Claro, está extasiado observando este fenómeno cuando de pronto divisa otro fenómeno.
Y es que parece que en este objeto se abre una especie de portezuela, ¿no? Ahí lo veis, ¿no? Algo así, ¿no? Pero él no dice que se abre. Dice, no, es que no se abre, se desmaterializa. No es que estás viendo un objeto y de pronto se abre un portón, ¿no? No. Es que de pronto eso empieza a desmaterializarse, como si se esfumara esa parte, ¿no? Y empiezan a surgir de un valle una serie de luces, ¿no? Que van subiendo, van extendiendo en espiral, hasta que se introducen dentro del objeto volador. Y una vez que todas han entrado dentro de ese objeto volador, esa puerta o esa parte del objeto que se ha desmaterializado vuelve a materializarse. Bueno, como os digo, él estaba extasiado observando este fenómeno, pero de pronto este objeto comenzó a vibrar nuevamente. Y de pronto dice que desapareció en un visto y no visto y se transformó en un punto de luz a lo lejos. Algo así de estar viendo un objeto de cientos de metros de diámetro que se había materializado de la nada. De pronto, ese objeto volador acelera y se convierte en un punto de luz a lo lejos. Un punto de luz que llega a confundirse con las estrellas, ¿no? Él está siguiéndole la pista durante bastante tiempo hasta que este objeto empieza a moverse y ya lo pierde, ¿no? Entonces, será alguna de las estrellas que estoy viendo, pero yo no sé distinguir con cuáles, por lo cual no me voy a quedar más tiempo aquí. Y este hombre decide marcharse a casa, ¿no? Os podría contar otros muchísimos casos, ¿no? En los cuales los objetos parecen materializarse y desmaterializarse. Me acuerdo de un caso en Getafe en el que una chica, una niña, en la época en la que observó este fenómeno, vio también como aparecía un objeto volador luminoso y las más características, ¿no? Con el mismo común denominador de lo que nos decía José Antonio, es decir, que era muy luminoso, pero no desprendía luz fuera de sus márgenes, y es algo tremendamente extraño, que empezó a acelerar y a dirigirse hacia una pared, ¿no? Ella empezó a correr detrás del objeto y cuando vio que se le iba a pegar contra la pared, se quedó quieta, ¿no? Y en ese momento me cuenta que se abrió como una especie de cremallera blanca, el objeto que avanzaba en posición horizontal tomó una posición vertical, se introdujo en esa especie de cremallera, esa cremallera se cerró, pero todo esto en décimas de segundo, y toda la escena desapareció de su vista. Bueno, este tipo de casos son comunes denominadores en los casos de encuentros cercanos con ovnis. Materializaciones, desmaterializaciones, luz sólida, luz que no desprende luz. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos estamos enfrentando? Obviamente parece que no nos enfrentamos a naves de chapa que vienen de otros planetas a visitarnos, sino que estamos hablando de alguna clase de inteligencia mucho más avanzada que quizás toman esa careta, ese rostro, para presentarse ante nosotros, quizás porque estamos en la era espacial, de los grandes descubrimientos que tienen que ver con la astrofísica, con el mundo del universo, etcétera, etcétera. Quizás se presentan así ante nosotros para hacerse ver o para hacerse reconocibles ante los seres humanos, pero quizás estemos hablando de alguna otra cosa, quizás estemos hablando de alguna clase de inteligencia de un universo paralelo que, como os decía antes, por ejemplo, el plan Hidalgo, tienen la capacidad de interactuar con nuestro mundo tridimensional, ¿no? Y aparecen, desaparecen, se materializan, se desmaterializan. ¿Por qué hacen esto? ¿Para qué? Bueno, es otra cuestión muy larga, que en otra ocasión, si queréis, entramos en el por qué y en el para qué del fenómeno ovni, ¿no? ¿Cuál puede ser el objetivo del fenómeno ovni? Y ya me voy a callar. Muchas gracias. Como aún tenemos tiempo, sí me gustaría, bueno, esto lo digo siempre, ¿no? Ahora cuando acabemos, si alguno de vosotros ha vivido algún fenómeno extraño vinculado con el fenómeno ovni, con las apariciones, con la vida después de la vida, una experiencia cercana a la muerte, un encuentro con alguno de estos seres extraños, supuestamente procedentes de otras dimensiones, me lo decís. Ahora no tendremos tiempo para hablar, ¿no? Pero yo os tomaré nota rápidamente y os llamaré para que me lo contéis con más calma, o sea que cuando acabemos, no tengáis problema en acercaros y
y darme vuestros datos, vuestro correo electrónico y vuestro teléfono para que yo me pueda comunicar con vosotros y me podáis contar esa historia, ¿no? Pero nada, si toda pregunta, crítica, aclaración, menos tirar objetos y sobre todo son pensantes. El resto podéis hacer lo que queráis. Disculpa, ¿por qué crees tú que no se ponen en contacto con personas? Que solamente hacen apariciones y no... Mira, yo hace tiempo, yo soy gallego, ¿no? Y sabéis que en Galicia una de las tradiciones más extendidas, bueno, sabéis cuál es, ¿no? La Santa Compaña, ¿no? La Santa Compaña. A mí alguna vez me habían contado alguna historia de la Santa Compaña, ¿no? Pero yo creía que eran más bien cuentos, historias, creencias, ¿no? Supersticiones de gente mayor del ámbito rural que cuentan historia. Bueno, el caso es que yo leí bastantes libros de antropólogos que habían investigado el asunto de la Santa Compaña, ¿no? Y el asunto de la Santa Compaña está perfectamente estudiado desde el punto de vista antropológico, ¿no? Se sabe de dónde surge el mito, surge de los países nórdicos, ¿no? Y se sabe cómo ese mito ha ido viajando por diferentes zonas, ¿no? Esa tradición llevada por distintos pueblos ha calado en distintas zonas de la geografía europea, incluso no europea, y bueno, que eso ha acabado conformando diferentes tradiciones, ¿no? Porque sabéis que la Santa Compaña es como se conoce esa procesión de muertos en Galicia, pero en otras zonas de España y en otras zonas de Europa tiene otros nombres, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, esa procesión de muertos. Desde el punto de vista antropológico está perfectamente estudiado. Cualquier antropólogo, cualquier sociólogo lee esa información publicada de gente que está preocupado por seguir el mito, el origen del mito y cómo ha acabado transformándose en lo que es hoy en día, que además es algo tremendamente interesante y muy enriquecedor, ¿no? Porque eso es antropología pura, ¿no? Da cuenta de las creencias de las sociedades, cómo las creencias cambian con el tiempo y se adaptan a las diferentes mentalidades y sociedades. Es decir, es muy interesante porque la antropología en el fondo lo que estudia es el ser humano, ¿no? Bueno, pues está todo claro. Amigo, pero cuando esos antropólogos ponen pie en tierra y comienzan a recopilar testimonios, y hay unos cuantos que han dedicado años y años y años al estudio de la Santa Compaña, verás porque le estoy hablando de la Santa Compaña, verás. Han dedicado años y años al estudio de la Santa Compaña y a recopilar testimonios, es entre las dudas, ¿no? Dicen, vale, desde el punto de vista antropológico, y ahora con unos cuantos, está muy claro, pero lo que cuenta la gente, y no estamos hablando de personas mayores del ámbito rural, ¿no? Sino que nos encontramos con testigos que son ateos, o con personas del ámbito urbano que van a visitar a un familiar rural, ¿no? Y se encuentran con eso, ¿no? Es decir, además, los detalles son tan similares, ¿no? Me explicaba un antropólogo, que unos no pueden conocer los relatos de otros, que no son gente interesada por la antropología ni por esta cuestión, que no tiene ningún sentido, pero los detalles son tan característicos, tan concretos, que me decía que yo sospecho que hay algún tipo de estímulo externo al ser humano, es decir, que esto no se puede explicar solamente en base a la antropología y a la psicología del testigo, sino que hay algo más, hay algo que se presenta ante los testigos. No me preguntes el qué. La mayoría de los antropólogos, cuando bajan, cuando ponen pie a tierra y comienzan a seguir estos casos, se dan cuenta de esto, ¿no? Claro. Cuando yo empiezo a recopilar testimonios, me intereso por el tema, empiezo a recopilar testimonios y me encuentro con casos absolutamente increíbles, con testigos que no creen en nada, incluso, como os decía, del ámbito urbano, incluso gente joven, ¿no? Pero mira, yo no sé lo que vi, te voy a contar lo que vi, pero ni sé lo que es, ni tengo la más remota idea, ¿no? Pues uno dice, caray, aquí hay algún tipo de estímulo externo, ¿no? ¿Por qué? No, pues yo digo que es como el fenómeno ovni. Si cualquier sociólogo comienza a estudiar el fenómeno ovni, lo puede tirar abajo muy fácilmente, ¿no? Porque el fenómeno ovni se puede estudiar desde el punto de vista antropológico y tiene un punto de partida, ¿no? Que son finales de los 20 y principios de los 30, en Estados Unidos, una serie de cómics que eran parte de la cultura popular de la época, muy famosos, en los que aparecían los marcianos que viajaban en platillos volantes, ¿no? Y como eran bajitos, cabezones, con ojos grandes, y se dedicaban a darle sustos a la gente, a perseguir automovilistas y a secuestrar a personas.
y a contactar con algunas otras, ¿no? Lo que luego ha sido el fenómeno ovni, ¿no? Un antropólogo que estudia el fenómeno ovni podría estudiarlo desde el punto de vista antropológico y podría seguir el hilo desde sus inicios hasta el mito moderno que podría llegar hasta hoy en día, aunque no es el siglo XXI, amigo. Pero cuando bajas a tierra, resulta que los ovnis aparecen en el radar, realizan maniobras imposibles, son fotografiados, son filmados, ¿no? Son perseguidos por cazas militares, es decir, aparecen y desaparecen, se materializan y se desmaterializan. Es lo mismo. Desde mi punto de vista, tanto la Santa Compañía como el fenómeno OVNI como otra serie de fenómenos, quizás sean lo mismo, tengan un origen, si no igual, parecido, ¿no? Quizás se trataría de alguna clase de inteligencia que lo único que pretende es comunicarse con nosotros de algún modo entendible para nosotros. ¿Cómo le puede explicar a usted, a su gato, quién es usted? Por mucho que se esfuerce, su gato nunca comprenderá quién es usted, ¿no? Solamente podrá expresarse con el gato hasta un determinado punto, ¿no? Pero el gato nunca podrá saber en qué trabaja usted, cuál es su vida, que tiene que pagar una hipoteca, que tiene unos hijos. No le explique eso al gato porque puede estar toda la vida, que el gato no lo comprenderá porque no tiene la estructura física adecuada. Desde mi punto de vista, la comunicación les está dando, es esa comunicación. ¿Cuál es la pretensión de esa comunicación? Desde mi punto de vista, abrir conciencias. Quien se encuentra con algún fenómeno de este tipo, y fundamentalmente el fenómeno OVNI, y yo he entrevistado a muchísimos testigos, y con muchos de ellos he acabado siendo amigo, ¿no? Compartiendo escenas, comidas con su familia, con sus hijos, ¿no? Viajando juntos. Esa gente cambia. Son gente que no tiene ninguna vinculación con estas temáticas. Cuando se encuentra algo así, su mente cruje. Dice, Dios mío, ¿qué es esto? ¿En qué mundo estoy? ¿No? Y comienzan a interesarse por temas de física, por historia, comienzan a leer y comienzan a influenciar al resto de las personas que tienen alrededor, a su familia, a sus amigos. Es un cambio de conciencia. Es un cambio de conciencia. Probablemente esa es la única comunicación que se puede dar. Un cambio de conciencia muy a largo plazo. Quizás, solo quizás, ese sea el objetivo del fenómeno OVNI, hasta donde podemos entrever, ¿no? Porque es algo tan complejo. No sé si te contesta. Más o menos. ¿Más? ¿Has estudiado en tu recorrido por Galicia el tema de los exorcistas, que ahora está un poco de moda? ¿Y qué opinas del tema y de las romerías? Bueno, sí, estaba en la romería del Corpiño varias veces, he hablado con varios de los sacerdotes del Corpiño, no sé hasta qué punto se puede explicar, quizás desde un punto de vista, no lo sé, más psicológico. De hecho, sabes que es habitual que los psiquiatras manden a sus pacientes que se creen poseídos al sacerdote para que los exorcicen, no porque se crean que están poseídos, sino por el efecto placebo que puede generar en esa persona que un cura le realice un exorcismo, ¿no? Y es habitual que los psiquiatras manden a sus poseídos. De hecho, yo hablando con el cura con uno de los sacerdotes del Corpiño, me decía que él, en toda su vida, ¿no?, pues había visto muy pocos casos que él pudiera considerar posesiones más o menos verídicas, ¿no? Que la inmensa mayoría pues eran cuestiones psicológicas, psiquiátricas, pero incluso alguno de ellos me llegó a hablar de espíritus, no del demonio, sino de espíritus, ¿no? También debes saber que los sacerdotes del Corpiño son muy especiales, ¿no? Ahí no va cualquier sacerdote, ¿no? Y son gente muy especial, no solamente que sabe de exorcismos, sino que también ha estudiado o ha leído o tiene una idea un tanto peculiar o heterodoxa de la religión que no siempre coincide con el dogma de la Iglesia, ¿no? Y hablan de espíritus que pueden poseer, que claro, eso desde el punto de vista de la Iglesia católica no hay por dónde cogerlo, ¿no? No hay por dónde cogerlo, pero son personajes muy, muy especiales. ¿Más? ¿Alguna más? Creo que alguna curiosidad tenéis. Sí. Los ovnis aparecen en masas, cuando había muchísima gente, muy recientes millones de personas. Pues por lo que te he dicho, porque ese no es su cometido. Haciendo eso, ¿qué conseguirían? ¿Generar un cambio? Un cambio de conciencia. No lo sé, el cambio de conciencia se está haciendo, pero es más individual. O sea, no suelen aparecerse sobre Madrid. No, pero Fátima parece un caso. Sí, es cierto. Y hace mucha gente. 7.000. Sí, es cierto que hay casos de macroavistamientos, ¿no? Hay casos de macroavistamientos de objetos que aparecen sobre grandes núcleos de población. Yo he seguido varios casos de este tipo, ¿no? Incluso en el año 2004 un objeto, una serie de extraños objetos surcaron el espacio aéreo español, ¿no? Fueron detectados en el radar, tanto españoles como portugueses,
al mismo tiempo que se producía ese avistamiento, a las 12:02 tenían lugar infinidad de encuentros cercanos con ovnis en España y Portugal, ¿no? Incluso un ovni llegó a cuasi aterrizar en la base aérea de Cuatro Vientos, en Madrid, justo a esa hora, a las 12:02, ¿no? Además es muy curioso porque ahí me llega un caso de un militar de Cuatro Vientos que me cuenta esa historia, ¿no? Bueno, me cuenta una historia de que ha vivido una experiencia ovni y tal, pero con él, y me dice que ocurrió el 2 de junio del año 2004. Digo, no me digas más. Ocurrió a las 12:02 en punto. Y digo, ostras, tú tienes otra fuente de información, ¿no? Es cuando se produjo ese macro avistamiento. Y en muchos lugares de España estaban teniendo lugar encuentros cercanos con ovnis a la vez que ese objeto o esa serie de objetos surcaban en el espacio aéreo español, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando, no? Pero en general se aparecen ante 2, 3, 4, 5 personas. No sé si es el cambio, pero date cuenta que el fenómeno ovni es universal, ¿no? Es habitual que tú llegues a un pueblo de 3.000 habitantes, de 3.000 habitantes, porque te ha llegado un caso, entrevistas a una persona, lo que hago siempre, ¿no? ¿Usted conoce otro caso? Y usted dice, sí. Otros dicen, no, pero preguntaré. No, pues llamen, ¿no? No, preguntar en el bar, con los amigos, pues el primo de no sé quién me ha dicho, el amigo del panadero, no sé qué, el Pepe con el que juega al dominó me ha dicho, ¿no? Y de pronto llegas al pueblo y te encuentras con 15 casos más. Y de esos 15 surgen otros 15, hay casos absolutamente fascinantes, y en un ámbito poblacional de unos 5.000 habitantes, ¿no? Imagínate, si esto sucede en cada pueblo, en cada aldea, de todas las partes del mundo, imagínate lo que estamos hablando, es un cambio de conciencia silencioso, que no deja rastro, que no deja huella, pero es permanente en el tiempo. ¿No sé qué es? Sí, quería comentarte, en referencia al primer caso que has expuesto, Sí. que es parece el típico o atípico caso de visitantes de dormitorio, Sí, ¿no? sí. ¿Has encontrado a lo largo de tus investigaciones algún vínculo común en las personas que sufren esa experiencia de visitante de dormitorio o son súper diversas? Mira, eso se ha intentado hacer tanto en los casos de visitantes de dormitorio como en los casos de encuentros cercanos con ovnis, como en los casos de apariciones fantasmales, si hay algún hilo conductor, algún común denominador, alguna característica común de esas personas, ¿no? La respuesta es no. Al menos no que sepamos. Teorías hay muchas, pero certezas ninguna, ¿no? O sea que de momento que sepamos no. Habrás visto las afirmaciones del 11/9 en New York, del ataque de las Twin Towers, y aparecen, que habrás visto porque lo has visto también, y claramente no parece nada trucado, aparecen muchos ovnis en ese momento. Y digo, es un momento histórico, bueno, marcó un antes y un después en la sociedad, en el mundo moderno. Y ahí aparentemente estaban. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué? Aparecieron ahí, vinieron de la otra dimensión. ¿Cuál es tu opinión? Mira, yo no lo tengo claro. No lo sé. No sé si se vieron. Yo las filmaciones, lo que he visto... ¿No te convencieron? No me convencieron, algunas no sé si son trucajes, no lo sé. Porque en internet no te puedes fijar de absolutamente nada. Y lo que se ve en otras, que sí, de grandes cadenas, ¿no? Que ahí, hombre, te lo puedo creer más, ¿no? Pero bueno, podría ser cualquier otra cosa. Es decir, que no es un tema en el que hayan dado mucho, pero me cuesta creer que todas esas filmaciones que se han dado a conocer, supuestas filmaciones de ovnis, en algunos se ven algo que puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Sí, pero cuando detienes la imagen, o sea, yo no lo vi en internet, lo vi en otros lugares más grandes, en grandes pantallas. Digo, cuando detienes la imagen, evidentemente, o es un truco, pero ahí hay claramente figuras de ovnis, deteniendo la imagen. Claro, yo no puedo decir que esas sean... No lo sé. Nadie puede decirlo, tú tampoco. No lo sé, mira, yo desconfío mucho de los vídeos de YouTube, ¿no? Porque cuando hay un vídeo en el que no sabes ni dónde se ha hecho, ni quién lo ha hecho, ni cuándo se ha hecho, ni si hay más testigos, es decir, tú puedes ver todos los vídeos en YouTube de ovnis que quieras, hay millones, ¿no? Millones. Supongo que algunos será verdad, obviamente, ¿no? Algunos será cierto, pero como no hay ningún tipo de dato, en la mayoría de los casos, es que no tienes elemento, y luego hay muchos fakes. Es decir, la inmensa mayoría son trucos. Hoy en día, cualquiera que sepa un poco de tecnología te monta un vídeo ovni alucinante, ¿no? Que ni Spielberg en los años 80, ¿no? Y en el portátil de su casa, sabiendo 4 cosas, ¿no? Imagínate a alguien que tenga conocimientos verdaderamente
amplios de tratamiento de imágenes, de vídeo, etcétera, puede hacer lo que le dé la gana. Por lo tanto, yo desconfío mucho de los vídeos de ovnis de internet, porque si no sabes, si no tienes el documento original, la filmación original para hacer un análisis como es debido, no sabes quién la ha tomado, si hay otros testigos, ni cuándo, ni dónde, que no puedes hacer nada, como si no hubiera filmación. Tú has mencionado recién la película de Spielberg. ¿Tú crees que Spielberg, como se dice, podría tener información filtrada que refrendara esa historia? Bueno, incluso parece que Spielberg vivió un avistamiento ovni, como mucha otra gente, que es lo que les llevó a interesarse por esta cuestión. ¿Por qué no? Señores, llegamos al final, que este señor lleva hora y media.